Buenos días. Hoy en la entrevista del día, para cerrar la semana, vamos a tratar un tema que está de triste actualidad y es la situación que se está viviendo en Gaza actualmente, en Palestina. Y para tratar el conflicto, pues tenemos hoy a Raji Morez Mufdi, que es un oftalmólogo de origen palestino con una larga carrera desarrollada en esta última etapa en Fuerteventura, donde acabó estableciéndose. Y bueno, antes yo de entrar, bueno, primero bienvenido Muchas y gracias. muchas gracias a ti por acudir Al contrario. al programa. Antes de entrar en el asunto que te traigo hoy aquí, pues yo querría que me contases un poco quién es Raji Morez Mufdi y esos primeros años en Palestina, ¿verdad? Porque tú naciste allí. Nací en Jerusalén. Mi padre estaba destinado en aquellos años en Jerusalén. Nosotros somos de un pueblo precioso que está al lado de Belén, a 12 kilómetros de Jerusalén, y siempre hemos vivido ahí en ese pueblo hasta que tuvimos que salir. Mi padre había salido unos meses antes. Mi madre y otros 3 hermanos más, somos 4 y uno nació fuera del país. Nos fuimos a Colombia. Recuerdo muy bien mis primeros años en mi tierra, en Palestina, lo recuerdo perfectamente. Es emocionante, sí. Pero, ¿vosotros en qué año fuisteis a Colombia? Nosotros salimos en el año 60, el 20 de diciembre del año 60, llegamos a Cartagena de India, unas 6 de la mañana, también lo tengo grabado. Una tierra totalmente distinta, a la que adoro, pero es distinta. Y gracias a Dios teníamos familia en Colombia, mis abuelos de parte de madre, trabajaron mis padres sin saber hablar el castellano. A nosotros a los primeros días ya aprendimos rápido el castellano y les ayudábamos a eso. Tuve que repetir todos los años de educación que había recibido hasta cuarto de primaria en Palestina. Mi padre no aceptó que tuviéramos unos días para aprender, del primer Para día de adelante. clase, sí, y repetí primero, segundo, tercero, ¿sabes? La secundaria la estudié interno en Cartagena de India y cuando terminé me vine a estudiar medicina a Salamanca. Ajá. Hice medicina, hice oftalmología y mi sueño, mi ilusión era regresar a Colombia, a la segunda patria, porque tengo la suerte de tener 3, ¿sabes? A la segunda patria, que es Colombia. Fuimos a trabajar, mi mujer es psicóloga, todo el mundo la conoce, se retiró, se jubiló en Semare. Cuando regresé ya Colombia había cambiado, ya era la Colombia peligrosa de Pablo Escobar y después de haber nacido 2 pequeñitos regresamos aquí. Regresamos a España, el menor tenía 2 meses y el mayor año y medio. Y acabaste recalando en Fuerteventura. En Fuerteventura. Llevamos 33 años en Fuerteventura y a gusto. Sinceramente nosotros nos adaptamos bien en cualquier sitio, ¿sabes? Y bueno, un majorero más, conocido en su carrera, pues ya hemos dicho, como oftalmólogo. Estuve en el hospital pues, prácticamente todo desde que estoy aquí. También hacíamos los reconocimientos de los carnets, armas y todas esas cosas, y a gusto. Y de aquí, a no ser que nos vayamos de vacaciones de vez en cuando a algún sitio, siempre estamos aquí. ¿Volviste en algún momento a Palestina? Fui en el año 2000 la última vez. No he querido volver porque en el año 2000 todavía no habían construido el muro. Y el muro es un muro de 9 metros de separación en donde las regiones y las zonas que tienen agua se quedaban de este lado del muro para Israel y las que tenían problemas. Hay gente que su casa está aquí y el jardín está en el otro lado y eso lo puede ver cualquier persona. Hay gente que no puede labrar su tierra porque no puede pasar con un tractomula, tiene que pasar con un asadón, con una pala, cualquier cosa. Y la intención es
aburrir, para que la gente se marche. Fui con mis suegros. Mis suegros son extremeños. Mis suegros se lo pasaron muy bien porque creo que fue por la sorpresa que se llevaron de encontrar lo que es Jerusalén, Belén, Nazaret, lo que es el Mediterráneo oriental. Ellos estaban caminando por ciudades de más de 8.000 siglos, ¿sabes? Hebrón, Jericó. Y cuando terminamos los días, mis suegros llegaron a utilizar frases que jamás nosotros como palestinos hemos utilizado. ¿Por qué? Porque vivieron como si eres palestino tienes que ir por una determinada carretera, que son pistas. No hay carreteras por las que está prohibido caminar o conducir o transitar un palestino, ¿sabes? Los servicios no los hay, las basuras no se recogen. Es lo que es un apartheid en todas las reglas y es una discriminación racial. Yo sinceramente me quedo muy asombrado cuando en la tele diariamente tengo que oír que el gobierno de Israel o el Estado sionista de Israel es la única democracia que hay en Oriente Medio. Yo no estoy diciendo que los países del Golfo, los países de los petrodólares sean democracia. No, señor. Son dictaduras, son reinos o principados apoyados y protegidos por las potencias económicas para mantenerlos ahí. Son 4 familias que viven bien, pero al mismo tiempo Israel tratando al aborigen, al indígena, al palestino que es de esa tierra, sin ningún tipo de derecho. Y las denuncias son de organizaciones humanitarias norteamericanas, europeas, no son organizaciones humanitarias pro-árabes, no señor, ¿sabes? Entonces, duele y asombra con qué desfachatez son capaces de estar mintiendo o intentando que mires habitualmente en esta dirección. Antes hablabas de Jerusalén, Belén, como ciudades con millones de miles de años, con una antigüedad. Vamos al origen para saber un poco qué es o qué era Palestina, su situación en el mundo, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo es que escucho cosas, pero no sé exactamente ni dónde está Palestina ni qué es. Explícanos. La verdad que Palestina aparece el término Palestina en papiros egipcios 12 siglos antes de Cristo. En Palestina hemos tenido la suerte de que se hayan desarrollado hechos históricos y religiosos que han marcado para siempre Oriente y Occidente. Palestina ha sido la cuna de las 3 religiones monoteístas más importantes de la humanidad, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, y que siempre han convivido de la forma más armoniosa. Jamás palestinos hay musulmanes, palestinos los hay cristianos y palestinos los hay judíos, ¿sabes? Antes de todos estos problemas, esas comunidades vivían armoniosamente. Palestina también ha sido paso a muchísimas civilizaciones. Por ahí han pasado egipcios, babilonios, últimamente ya más moderno el Imperio Otomano, los turcos, Inglaterra, ¿sabes? Y al paso de Inglaterra fue lo que marcó todo el origen de este problema. Porque, perdón. No, te iba a decir, Inglaterra, antes de esas ocupaciones que se vieron con Inglaterra y demás, había una vida en Palestina. ¿Cómo? Y era una vida muy diferente a la que nos muestran habitualmente, ¿verdad? En Palestina había comercio,
en Palestina había aduana, en Palestina había trenes, en Palestina había carretera, había una sociedad que estaba viviendo de la forma más normal. Palestina fue, si no es el primero, el principal exportador de cítricos de aquellos años, de los primeros años 1900. Hay escritos y narraciones de visitantes españoles y extranjeros que llegaban a Palestina y veían la cantidad de jardines y limoneros y naranjos en toda la región. Porque era una sociedad moderna, civilizada y desarrollada a principios del siglo XX. En Oriente Medio siempre ha sido, ahora no, desgraciadamente, siempre ha sido Palestina puntera en todas las cosas, porque es lógico, Palestina es el Mediterráneo oriental. Palestina está al lado del Líbano, que antes ese Líbano hace unos años no existía como Líbano, era la Gran Siria. Sí. Pero Siria y Palestina son los países que siempre han estado en... Y el resto era el desierto arábico, donde vivían poblaciones nómadas, ¿sabes? ¿Y el conflicto de Palestina cómo surge? ¿Cuál es la evolución luego? Que un poco haznos un retrato. En Palestina, la situación geoestratégica de Palestina es importantísima. Y de ahí viene todo el problema. Es que encima de ser una región estratégica, Palestina es el puente que une 3 continentes: Asia, África y Europa. Sí, es el fondo del Mediterráneo, esa es Palestina. Y el control militar y político de esa región es fundamental para los intereses de las grandes potencias. Pero es que encima, en esa región, hay recursos naturales como el gas y el petróleo que son vitales para la economía del mundo. Pero yo no tengo la culpa de que haya esos recursos. Los recursos, si son de esa tierra, lo normal es que se exploten y se paguen adecuadamente. Y de ahí viene el interés de proteger siempre a esos regímenes que hay en Arabia Saudita, en Qatar, en Abu Dhabi, en Dubái, en Kuwait. Esos son los países que ellos protegen porque le compran el petróleo a precio de risa, pero y como no revierte en la población, sí, cualquiera que vaya encontrará un país supermoderno en cochazo y en carretera, pero la población en general, la población de la calle, no tiene ningún derecho. Para alguien que se le ocurra llevarle la contraria a los intereses de Occidente, le crean una falsa acusación, como se ha demostrado lo que hicieron con Irak. Irak se atrevió a reclamar en el mundo árabe era una región grande, e Inglaterra, al retirarse, dividió el mundo árabe en distintos países. Porque uno de ellos era Kuwait. Claro, esta parte de Inglaterra, para que la gente se sitúe, se va a Inglaterra de esta zona y tras la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí. Es cuando... En la Primera Guerra Mundial, los países árabes hablan, Inglaterra habla con los países árabes, con las autoridades árabes, para que intervengan en la guerra en contra de los turcos y les ayuden a echar a los turcos, a cambio iban a recibir la independencia. Son documentos y acuerdos firmados entre Inglaterra y las autoridades árabes. Al mismo tiempo, al año siguiente, Inglaterra acuerda con Francia: cuando echemos a los turcos nos vamos a dividir esto, que son los acuerdos de Sykes-Picot. Y un año después, la misma Inglaterra le promete a un movimiento sionista
que nació aquí en Europa, de que mañana cuando esta tierra yo me quede con ella, a ustedes les voy a crear un hogar donde vivan judíos. Que es a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue la promesa, la carta del ministro de Relaciones Exteriores inglés a un lord inglés de religión judía, fue la Declaración Balfour del año 1917. Que es, sí, entonces anterior. es muy anterior a todo el tema del Holocausto y demás. Se van los turcos, entran los ingleses y los franceses, e Inglaterra se queda con Palestina y empieza a permitir la entrada de europeos de religión judía. Al principio las visitas de extranjeros a Palestina eran normal. Son lugares religiosos en donde muchas religiones fueron, montaron hospitales, montaron escuelas, colegios, en donde había educación pública y educación religiosa, ¿sabes? Que la llegada de extranjeros a Palestina no era algo que llamara la atención, pero con la llegada de los ingleses, esa emigración de europeos judíos a Palestina empezó a aumentar. Por supuesto, aumentó mucho más cuando años previos a la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Sí, con la ocupación de Polonia por parte de Alemania, sí, y todo lo que pasó después. Sobre todo rusos, bielorrusos, polacos, ucranianos. Es que los judíos en Europa había, por decirlo de alguna forma, dos categorías. La gente que tenía poder, que habitualmente estaban en Inglaterra y en Francia, y la gente que no tenía mucho poder, que eran discriminados dentro de sus propias sociedades, que eran los polacos, algunos alemanes, bielorrusos, ucranianos, rusos, ¿sabes? Y incluso hicieron ese éxodo, ¿verdad? Que Palestina. Se veía en la película y tal, hacia Palestina. Y no solo eso, sino, por ejemplo, Argentina. Argentina, ¿por qué está llena de argentinos de nacionalidad hoy? Pero que su origen era de Ucrania, de Bielorrusia, de Rusia, de Polonia. En el año 1890 hasta el año 1920, la inmigración de judíos europeos hacia Argentina fue masiva, que por cierto, cuando se estaba pensando en crear un hogar judío en Palestina, hubo otras opciones. Uganda, una de ellas. La descartaron porque no era llamativa. La que más llamó la atención fue Argentina. Argentina porque al fundador del sionismo le llamaba mucho la atención porque era un país grande y fértil, ¿sabes? No voy a decir que a mí me hubieran hecho un favor, porque la que está cayendo no se la deseo a nadie. Ahí en este caso, una vez que ya empieza, por así decirlo, se establece el Estado de Israel, en el año 47. En el año 47, a partir de ahí es cuando se empieza a, de alguna manera, ir ocupando posiciones en Palestina, ¿no? Sí, en el año 47 hubo un censo en Palestina, había casi 2 millones de habitantes, 600.000 ya eran emigrantes europeos de religión judía, y la ONU decide dividir Palestina y le da a Palestina, le da al movimiento sionista el 56% de territorio, teniendo 600.000 habitantes. No llegaba al 30% de la población que estaba viviendo en Palestina. Este es el plan de partición, ¿sabes? La parte oscura es lo que le dieron a Palestina y la parte blanca es lo que le dieron a Israel, ¿sabes? Por supuesto, los palestinos, la división de un pueblo que deciden ahí arriba, 50 países que formaban las Naciones Unidas en aquella época, sin consultar a la población, pues como comprenderás, pues eso no les gusta. Hoy que estamos recibiendo diariamente
algunas pateras que vienen de gente de África y hay un problema serio que lo está viendo Canarias y el gobierno y la población española. Y con razón dicen, hombre, de esta forma no puede ser estar viniendo. Imagínate si a Europa o a las Naciones Unidas se les ocurre decir, majoreros fuera de aquí, ustedes se van para Sevilla y esto se lo voy a dar a los que vienen de África. ¿Cómo reacciona el majorero? ¿Cómo reacciona España? ¿Cómo reacciona el canario? Este mapa nos está diciendo cómo el trozo que le quedó a Palestina, es importante quedarse con esta imagen porque esto es lo único que es supuestamente legal. La parte blanca es lo que le corresponde a Israel, lo que le correspondió en su día a Israel. Esto fue en el año 47. Ya en el año 49 no solo tenía el 56%, sino se adueñó del 78%. Y lo tenemos en un mapa por ahí, ¿sabes? Porque además esto ha ido evolucionando, se produjo algunos conflictos, como la Guerra de los 6 días, Sí, ¿verdad? sí, la guerra. En la que se puede aprovechando para ir cogiendo cada vez más territorio. Ahora mismo, ¿no? prácticamente ocupa la totalidad de la Palestina histórica actualmente. Ahora mismo en los territorios, los trozos de territorios en donde viven mayoritariamente palestinos, son en total unos 156 asentamientos rodeados de colonias israelíes y ejército israelí. No están conectadas entre sí. El territorio que quedó de la parte del 67, el 60% de Israel lo ha declarado estratégicamente por su seguridad y lo controla. O sea, prácticamente hoy, en territorio donde puede un palestino, en estos días no camina nadie, pero donde pueda caminar y coger un coche, no llega al 6% de la Palestina histórica. A mí cuando hablas de todo esto me llama la atención o la curiosidad, ¿no? Que claro, era un pueblo asentado en un territorio con una historia, unas tradiciones, una historia familiar, ¿no? De las familias, de mis abuelos, mis bisabuelos. Todo eso de pronto desaparece para que llegue una gente de fuera. Actualmente, bueno, pues claro, los dirigentes incluso del Estado de Israel la mayoría proceden... Todo, aquí yo traje para que lo vieran. Por ejemplo, Golda Meir nació con otro nombre. En Palestina se convirtió como Golda Meir y nació aquí en Europa. Este es el nombre Golda Meir, como estuvo, no solo Golda Meir, Simón Peres nació en Europa. Claro, al final a uno lo que le toca es que, por ejemplo, gente como tú, que se tuvo que ir fuera, de pronto el país en el que nació o el territorio en el que nació ya no les pertenece. Nosotros no podemos regresar. Ya no pueden regresar. En el momento, en el mismo 47, en el mismo 49, la ONU sacó una resolución exigiendo el retorno de los refugiados, exigiendo la reposición de sus bienes, exigiendo que todos los países del mundo tienen la obligación de ayudar a los palestinos a recuperar lo suyo. Que es una cuestión al final de herencia, de memoria, ¿no? Con la partición de Palestina lo que se pretendió es acabar con una sociedad que era originaria de ahí, acabar con una historia, hasta las fotos. Hay gente que... O sea, hay una cosa que hoy se escucha diariamente, semita y antisemita. Eso todos los días los telediarios lo plantean. Antes hablamos también del sionismo, tampoco hay que confundir el judaísmo con el sionismo. No, cuidado. Claro. El judío es una religión, lo mismo que un cristiano, es una religión, lo mismo con el islam, es una religión.
El judío no es una etnia, el palestino es una etnia, el español es una etnia. No hay un pueblo cristiano, no hay un pueblo musulmán. El cuento del pueblo judío solo está en la mente del movimiento sionista. Semita, para que la gente lo entienda, semitas son los descendientes de Sem, hijo de Noé. Y semitas son los pueblos del Mediterráneo oriental. Son de las lenguas semitas, que son el árabe, el arameo y el hebreo. Semitas son los palestinos, los libaneses, los sirios, los pueblos que vivieron ahí. Semita no es el ucraniano, claro, es que semita no es el bielorruso, semita no es el polaco, que son los que hoy ocupan Palestina. Ahí hay una perversión muchas veces del lenguaje que se usa pero con adrede, otros fines. ojo, es claro. que no lo conoce un jefe de Estado. Un jefe de Estado no sabe esas cosas. Lo sabe perfectamente, pero es mucho más fácil seguir con el engaño. Es mucho más fácil. Sí, porque al final la visión de Occidente acaba siendo sesgada de alguna manera. Es que cuando Occidente dice, pero vamos a ver, si el mayor antisemita, el que está matando a semitas, es el movimiento sionista, es el Estado de Israel de hoy. Está matando a semitas, que somos nosotros. Vamos a venirnos al hoy, Rayi, porque sé que muchos espectadores además estarán preguntando el papel de Hamás, el ataque sobre suelo israelí que se produjo en octubre. Precisamente me encanta que me preguntes ¿Eso legitima de alguna manera la actuación de Israel? No. Escucha, te voy a leer una resolución de la ONU. ¿Sabes? El derecho inalienable de los palestinos a regresar a sus hogares y recuperar sus bienes desde donde quiera que se encuentren desplazados y desarraigados, y pide su retorno, así como reconoce además el derecho del pueblo palestino a recuperar sus derechos por todos los medios, incluido la Fuerza Armada, con el propósito y principio de la Carta de las Naciones Unidas, y apela a todos los estados y organizaciones internacionales para que presten su apoyo al pueblo palestino en su lucha por restablecer sus derechos de conformidad con la Carta de Naciones Unidas. Me quitas mi país y después sacas esto. O sea, por ley yo tengo todo el derecho, porque además de partir mi país y me echaste fuera, sacaste una resolución en donde obliga a todo el mundo a ayudarme a recuperar lo mío. Y en cuanto a la agresión, porque todo el mundo piensa que esto comenzó el 7 de octubre. No, señor. Nosotros vamos para 76 años. Vamos para 76 años. Y por convenio internacional, por derecho internacional, todo el mundo dice, Israel tiene derecho a defenderse. Falso. Si eres, porque eso decía yo, es importante lo de las mapas, si eres, según el derecho internacional, si eres una fuerza ocupante y eres atacado desde un territorio que ocupas, perdona, aquí el que tiene hasta la obligación de defenderse es el que está ocupado. No, y después sí que es verdad, yo a veces, quiero decir, lo de Hamás es un ataque terrorista, pero tú cuando recibes un ataque terrorista no atacas a la población civil en contrapartida. ¿Y qué está haciendo Israel ahora? Por eso digo que no atacas a la población. Es como si aquí, llevándolo al extremo, si cada vez que hubiera habido un ataque terrorista de un determinado grupo terrorista, se hubiera atacado desde el Estado a la población civil, cosa jamás totalmente... No, jamás. Alguien con su... ¿Pero por qué? Que va porque contra todo tipo de tratado. Esto es una limpieza étnica. O sea, vamos a las declaraciones de los propios dirigentes actuales de Israel. La ministra de Justicia actual de Israel
ha dicho, hay que ir a matar a las madres y a todos los hermanos de los países, hay que limpiarlos de aquí. Cuando empezaron a decir, vayan para el sur, vayan para el sur, vayan para el sur, porque el sur está seguro. Porque hay que recordar también, volviendo al tema de Hamás, Hamás no representa a Palestina. Hamás es un movimiento de resistencia. Pero palestina. no representa a Palestina. No representa es un grupo terrorista que está dentro de Palestina. No es un grupo terrorista. No, según la ONU no es un... ¿Quieres que te traiga...? No, pues me refiero con respecto a la autoridad palestina y demás. La autoridad palestina es una cosa, en cuanto a la autoridad palestina, hace años, para Occidente y para Israel, Arafat era un terrorista, ¿o no? Arafat, sí. Sí, ¿no? Sí. Cuando más o menos se avino, vale, pues venga, quédate con todo lo que quieras, ya se convirtió en bueno, y la gente que decía, no, por ahí no, porque esta tierra es nuestra, se convirtió en terrorista. ¿Quién dice este es terrorista y aquel no es terrorista? Para mí es más terrorista quien fue y ocupó mi tierra. Y no estoy justificando ningún acto terrorista. No, señor, no se me interprete. Nunca. ¿Por qué? Porque solo antes de ayer, el secretario general del Comité de Derechos Humanos de la ONU, y si quieres abro el teléfono y te enseño las declaraciones, dijo, no se equivoquen, Hamás no es un grupo terrorista, es un grupo de resistencia. Nosotros como ONU no reconocemos a Hamás como grupo terrorista. Lo que está claro es que nunca es tolerable ningún tipo de ataque a población civil, mucho menos a niños. Porque ahora mismo además estamos en un momento crítico y yo sí que quiero recalcar esto, que antes me metía en la web de Amnistía Internacional, ¿verdad? Sí. Y vemos que ahora los ataques de las fuerzas israelíes han provocado más de 29.000 muertos oficiales. Ayer 30.000. 35.000. La gran mayoría de ellos niños. La mayoría, más de niños y mujeres. Además de la privacidad. Y mujeres en edad de gestación. Además, qué casualidad. Porque hay que recordar que la gran parte de la población de Palestina son niños, adolescentes. Muchísimo. Además de la privación deliberada del acceso al agua y alimentos, que han contribuido a una situación de hambre extrema ahora mismo en Gaza. Javier, ¿Qué podemos esperar ahora mismo, Javier, el palestino no tiene derecho a recoger agua y lluvia. Está penado. No tiene derecho a recoger agua de lluvia. ¿Qué puedo esperar? En Israel, el judío, por religión, no dona. No tiene costumbre de donar órganos. Y da la casualidad que, y lo descubrió un periodista israelí, que Israel tiene el mayor banco de pieles y de órganos del mundo. Y todos son cadáveres palestinos, sin ningún tipo de permiso. Canal 12 de televisión israelí. El director general del Instituto Forense Israelí, declaraciones de él, en donde se le sacaba los órganos a los palestinos sin permiso de su familia. Incluso el preso que se muere se queda congelado hasta que cumpla todo el periodo de condena. Ray, yo cuando escucho todo lo que hemos escuchado durante todo el tiempo de entrevista y demás, uno acaba preguntándose, ¿hay esperanza? ¿Hay una posible solución al conflicto? Para mí me encantaría. ¿En algún momento? Para mí sí, a mí me encantaría. Vamos a ver, yo estoy muy a gusto en Colombia, yo estoy muy a gusto en Fuerteventura, pero hay más de 7 millones de desplazados que están regados por todo el mundo. Yo soy español, por la edad que tengo, yo tengo mucho más años siendo español que palestino o colombiano. Y estoy a gusto, estoy en mi casa, en mi tierra. Yo no me siento extraño, al contrario. Mis hijos salen 4 días de Fuerteventura y echan de menos esto. Son majoreros. Pero que la solución, habla con ellos a ver si consigues que ya que dividiste el país,
se reconozca el único, en el momento en que la ONU dividió el país, dijo, vale, pues esto para que se llame Israel y esto para que se llame Palestina. En aquel momento nació solo un Estado, salió uno solo. ¿Pasa la solución por el reconocimiento de los dos estados? Palestina reconoció al Estado de Israel, la Autoridad Nacional Palestina reconoció al Estado de Israel y está escrito. Pero Israel no reconoce a jamás, Palestina. al contrario, y con esas autoridades y con el apoyo que tiene de Europa y Occidente, no lo va a reconocer. Vamos a hacer una cosa, porque lo mismo, antes de pedir que uno tenga que le nieguen el derecho a defenderse al palestino, ¿por qué no le dices al mundo que no le venda más armas? Los yemeníes jamás atacaron un barco comercial, atacaban barcos que llevaban armas a Israel. Un pueblo muerto de hambre. Y mira la actitud de dignidad que han tenido. Y todo el mundo armó para ir a cuidar. ¿Por qué? Porque tardaba el paquete de Amazon. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Deja bastantes cuestiones para la reflexión, ¿verdad? Esta entrevista. Yo le agradezco a Rayi. No se puede estar toda una vida. Es que, de verdad, yo sé que tú has estado ahí. Yo sé que tú has estado ahí. Y tú has vivido todo lo que yo te he contado. Tú sabes muy bien, mi padre en Colombia no pudo enterrar a su padre. Mi padre se le murió su padre. Nosotros tenemos casas donde nos hemos criado, un caserón inmenso de unas piedras así de grandes, como si fueran de lo que usaban antes, con tierras alrededor, frutales de todo tipo, y que yo ahora no puedo disfrutarla. Yo no puedo ir, por mucho pasaporte español que yo tengo. Yo llegué a Palestina, mi suegro, mi suegra, mis hijos y mi mujer, por esta fila. Y yo por mucho pasaporte español. ¿Por qué? Porque ponía nacimiento, Jerusalén. El trato que reciben los palestinos es inhumano. Y ese trato lo hacen adrede, porque así fueron tratados los judíos europeos por los nazis. Es que están haciendo un nuevo nazi y Europa está mirando para otro lado, como siempre. Están haciendo un nuevo nazi y todo callado. Ojo, que hoy van a por mí, mañana, porque aquel día, hace años, en la Segunda Guerra Mundial, no murieron solo judíos, murieron judíos, gitanos, pobres, de toda gente. Y hoy irán a por el palestino, pero ya vendrán a por otro. Pues, Rayi, muchas gracias por haber venido a esta entrevista y nada, como decía, deja muchas cuestiones para la reflexión. Y nos volvemos a ver la próxima semana. A decir, y perdona, Javier, que te interrumpa, las sociedades del mundo, los pueblos, la gente de la calle está con Palestina. Y ahí están las manifestaciones. En todos los rincones. Para este fin de semana, en España, hay más de 100, ciento y pico de manifestaciones en favor de Palestina. Los únicos que no abren el pico son los gobiernos. Los únicos que no toman medidas son los gobiernos. Más de 35.000 muertos y todavía nadie ha preguntado nada. Yo no estoy en contra del pobre Navalny, pero murió Navalny en la cárcel de Israel, inmediatamente se llamó al embajador. El mundo es muy complicado y la geopolítica Sí, más, Rayi. Claro. Nada, despedimos por hoy el programa, agradeciéndole a Rayi su presencia. Al contrario, muchísimas gracias por haber venido y nada, tengan buen fin de semana e intenten ser felices dentro de lo posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.